Hola, mi nombre es Marcelo Bueno, soy estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hoy vamos a ver el tema de generalidades y terminología anatómica. Si bien es un tema que pues, puede ser sencillo y muchas veces dejado de lado, la verdad es un tema realmente útil porque al momento de que tú agarras un libro de anatomía, muchos tienen un porcentaje de pues, anatomía descriptiva. Es entonces donde pues, llega a ser confuso el lenguaje que se está empleando. Si nosotros tenemos claro los términos básicos, por así decirlo, al momento de que veamos una imagen o leamos un texto va a ser mucho más sencillo comprender y aprender la información, siempre yendo desde lo general hasta lo particular. Ok. Comenzando primero con la posición anatómica. La posición anatómica es, digamos, el estándar con el cual nosotros comparamos o describimos toda la anatomía. Porque pues podemos decir que una estructura es superior e inferior, pero debemos entender relativo a qué. La posición anatómica es esta manera generalizada de decir, así es como está, digamos, puesto el cuerpo humano y vamos a estudiarlo de lo proximal a lo distal, superior, inferior, medial, lateral, a partir de esta posición. La posición anatómica es el sujeto en bipedestación, con los miembros superiores paralelos al tronco, antebrazos extendidos, en supinación, palmas viendo hacia adelante, con los tobillos semijuntos. Aunado a esto es importante que el sujeto tenga la mirada viendo hacia el horizonte, con facies inexpresivas y una orientación del plano infraorbitomeatal, que es la orientación del borde inferior de la órbita con el pabellón auricular externo. Este plano también se lo conoce como el plano de Frankfurt. ¿Ok? Ahora continuando con los ejes, un eje se describe como una línea recta por la unión de dos puntos. Vamos a ver que tenemos planos y ejes. Los planos nos ayudan a seccionar el cuerpo mientras los ejes nos ayudan a entender la orientación que tiene una estructura. Se reconocen que tenemos tres ejes ortogonales. Tenemos el primero, que es el eje longitudinal, también conocido como el eje cefalocaudal, que este eje lo que nos ayuda es a poder orientar lo superior y lo inferior. A su vez, contamos con el eje sagital, también conocido como el eje anteroposterior y también como el eje ventrodorsal. Y por último, contamos con el eje transversal, también conocido como el eje laterolateral, que describe, digamos, a términos un poquito más burdos, lo que es la izquierda y la derecha. Entonces, un eje nos ayuda a entender la posición que tiene una estructura con respecto a sí misma, o sea, hacia dónde está viendo una estructura o en qué dirección va. Esto es realmente útil cuando estudiamos articulaciones o cuando estudiamos músculos, ya que las articulaciones, al momento de que el músculo lo mueve, su función se describe en base al eje que se está moviendo. Por ejemplo, una flexión hacia anterior, o sea, en el eje sagital, una rotación, que en el caso de la articulación atlantoaxial, que es en el eje longitudinal, o también en el caso de la radiocubital, el cual la rotación está haciendo en el eje longitudinal. Una excepción es en el caso del encéfalo. El encéfalo primero se desarrolla cefalocaudal y después ventrodorsal, de tal manera que tiene sus propios ejes. El primero de estos ejes es el eje de Forel, el cual describe la situación inferior como la posición ventral y lo superior como dorsal. A su vez, lo anterior como rostral y lo posterior como caudal. A su vez, tenemos un segundo eje, que es el eje de Maynard, y este por su posición describe lo anterior como ventral y lo posterior como dorsal. A su vez, como lo rostral como superior y lo caudal como inferior. Ahora, yendo hacia con los planos son estructuras bidimensionales que nos ayudan a dividir el cuerpo en dos porciones. Siempre que tú estás viendo una imagen en un libro, te viene en la descripción, ese es un corte coronal en una vista anterior, una vista posterior de tal región. Siempre yendo de lo general o particular. Empezando con el primer plano, el corte sagital, este divide el cuerpo en una porción izquierda y una porción derecha. Cabe recalcar que el corte sagital no es exactamente en la línea media, sino que pueden ser porciones izquierda y derecha desproporcionadas, más hacia afuera o más hacia adentro. Dicho de otra manera, más hacia lateral o más hacia medial. En cambio, hay una variante que es el plano medio, también a veces conocido como medio sagital, que este divide el cuerpo en una porción izquierda y una porción derecha, pero exactamente iguales. En ocasiones, el sagital es conocido como plano parasagital
y el plano medio únicamente como sagital. Ahora, en cuanto al plano coronal, el plano coronal divide al cuerpo en una porción anterior y una porción posterior. El plano coronal puede ser más hacia anterior o hacia posterior. Tiene su nombre descriptivo en relación a la sutura coronal, que recordemos que la sutura coronal es la unión, más bien la articulación del hueso frontal con los parietales. Ahora, yendo con el siguiente plano, que es el plano transversal, divide el cuerpo en una porción superior y en una porción inferior. El plano transversal también se le conoce como axial u horizontal, por si lo llegan a encontrar también en esas descripciones. Y por último tenemos el plano oblicuo, que el plano oblicuo se maneja como un corte entre el eje longitudinal y el eje lateral. Este pues ayuda para tener una vista en diferentes porciones a la vez y casi no se suele usar. Ahora yendo con los términos de relación funcionan mucho en la descripción cuando se quiere mencionar dos estructuras a la vez y funciona de la siguiente manera. Tenemos cuatro principales, que es superior, inferior, lateral y medial. Se puede mencionar, por ejemplo, que la nariz se encuentra superior a los labios. El mentón se encuentra inferior al labio inferior. El colon ascendente es lateral a las asas intestinales, las cuales estarían en esta posición. Se puede mencionar también como, por ejemplo, que el colon transverso es medial tanto al colon ascendente como al colon descendente. Aunado a esto, tenemos los términos de profundidad y superficialidad. El término de superficial y profundo se usa cuando se está haciendo la disección por planos o cuando se está viendo una estructura, sobre todo en un corte, digamos, axial, cuando quiere escribir algo que se encuentra de afuera hacia adentro. Por ejemplo, en este corte de la porción media del antebrazo, podemos describir cómo es que el palmar largo se encuentra superficial al flexor superficial de los dedos, mientras que el flexor superficial de los dedos se encuentra superficial al nervio mediano. Y a su vez, cómo es que el nervio mediano se encuentra profundo con relación al flexor superficial de los dedos. En ocasiones, debido a la traducción, el término lateral es reemplazado por el término externo y el término medial por el término interno. Sin embargo, estos dos términos es apropiado utilizarlos cuando se describe un órgano en particular, siendo interno la estructura que se encuentra profunda de este y externo lo que se encuentra rodeando el órgano. Ahora con los términos de movimiento, son altamente útiles cuando estás estudiando articulaciones y cuando estás estudiando músculo esquelético, ya que por lo cuando estudias músculo se te pide que ya te aprendas origen, inserción, inervación en varios de los casos y también la función. Y la función suele ser descriptiva. Entonces, si tú no entiendes el movimiento que estés realizando, para ti va a ser difícil entender qué es lo que está pasando. Tenemos cuatro términos principales, que son flexión, extensión, abducción y aducción. Empezando con el término de flexión, se describe como el reducir el ángulo de una articulación y como extensión el regresar ese ángulo a su posición original, y puede haber otros casos como son la hiperextensión, que se aumenta el ángulo más allá de su posición original. En el caso del pie en particular, tú tienes tanto flexión dorsal como la flexión plantar, ya que en ambos casos se está reduciendo el ángulo de la estructura. En el caso de abducción, es que el miembro se aleje de la línea media, siendo esto ABD. Eso también yo me lo aprendí como si fuera abrir. En el caso de la aducción, que sería ADD, es que la estructura regrese o se acerque a la línea media. En el caso de la mano sucede algo en particular, ya que ahorita que repasamos planos, repasamos que estos aplican para todo el miembro, siendo que por no sé qué es la línea media, esto es medial y esto es lateral. En el caso de libros como el Gray y el Moore, los cuales provienen de la escuela inglesa, a la mano se le agrega su plano propio. Este plano medio propio de la mano recorre el eje longitudinal del dedo medio. De la manera que si este es el plano medio de la mano, aquí es lateral y aquí también es lateral. Cuando pues uno pensaría que en todo caso, digamos, si aquí está la línea media del cuerpo, el pulgar es lateral y el meñique es medial. Pero debido a este plano medio propio de la mano, ambos son lateral y lateral. De tal manera que la acción en la cual los dedos se alejan de este plano medio del dedo medio es la abducción total de los dedos, y cómo se acercan, digamos, a pegarse o pegar los dedos es la aducción de los dedos. Ahora tenemos también movimientos secundarios. En el caso de la circunducción,
es que la articulación produzca todos los movimientos primarios ya mencionados. Dígase la abducción, la flexión, la aducción y la extensión, haciendo un movimiento como si fuera rotatorio, que es diferente a la rotación convencional, ya que aquí se está realizando el movimiento hacia los ejes, ya sea por la abducción en el eje lateral, la flexión en el eje sagital, también conocido como ventrodorsal, y la aducción. Mientras tanto, la rotación es cuando el movimiento se genera hacia lateral o medial, haciendo un giro en su propio eje longitudinal. Entonces, en ningún momento está realizando una abducción, una flexión, una extensión, sino que está quedando en su propio lugar, en el cual gira. Ahora, en cuanto a movimientos complejos o propios, tenemos la pronación y la supinación. La pronación es cuando el borde lateral del antebrazo rota hacia la línea media, haciendo que la palma pase de ver hacia anterior hacia posterior. Mientras tanto, la supinación es que este borde lateral que ya mencionamos se aleje de la línea media hacia afuera, haciendo que la palma regrese a ver hacia anterior, recordando con referencias a la posición anatómica. En el caso de la eversión y la eversión es la acción de alejar el borde lateral del pie de la línea media, y en el caso de la inversión es que este borde lateral del pie se acerque a la línea media, haciendo que la planta mire hacia adentro. En el caso de la oposición, es que las yemas de los dedos se toquen entre sí y la reposición es que regrese a su posición natural. En el caso de la mandíbula, tenemos la retrusión, el cual es que la mandíbula se dirige hacia posterior y la protrusión es que la mandíbula se dirige hacia anterior. Aunado a esto, la mandíbula también puede hacer movimientos de elevación y de descenso, aunado con el movimiento de diducción, que es que la mandíbula se dirija o se mueva en el eje lateral-lateral, o sea, hacia la izquierda y hacia la derecha. Y por último, tenemos la protracción y la retracción. En el caso de la protracción, se define como la acción en que las escápulas se dirigen hacia anterior y la retracción se describe como la acción, digamos, de juntar las escápulas haciendo que se dirijan hacia posterior. Y eso sería todo por el tema de generalidades.